Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Estamos una nueva semana, gracias al Señor que pues todavía nos tiene acá, y mientras estemos acá vamos a aprovechar el tiempo para poder pues ganar de Él. En este tiempo de que el Señor está obteniendo su casa, es necesario que cooperemos con el Señor en la edificación de esta casa, en la reconstrucción de los muros. Pero esto se lleva a cabo con el elemento divino de Dios, no con nuestras fuerzas ni con nuestro conocimiento, pero con la palabra del Señor especialmente. Así que es muy importante que nosotros conozcamos la verdad, conozcamos el elemento intrínseco de la verdad, que conozcamos la intención del corazón de Dios, qué es lo que Él quiere hacer, pero en cuanto a la verdad, que profundicemos, que entendamos, que podamos darnos cuenta. Este himno que pidió el hermano, que ya por ahí me vinieron a decir que ya tienen la tonadita, al final tal vez lo vemos, pero me gusta mucho el progreso que hay en las estrofas, porque en la estrofa 1 habla de la experiencia del creyente, ¿verdad? Que encontró al verdadero Dios, que vio al verdadero Dios. Entender que pasó de luz a la oscuridad, que de oscuridad a luz, que fue tanto la salvación como la vida eterna de manera gratuita, y que especialmente no hay que obrar en nuestras fuerzas. Y luego, como reacción, mire qué reacción da ese entendimiento: pedir por la familia. Señor, acuérdate de mi familia, sus pecados ya llevaste en la cruz, cumple la promesa que sé salvo tú y tu casa, amén. Y luego la estrofa 3 insiste en esta carga: gana, Señor, te ruego a mi familia, en corazón arde este voto a ti, mi casa y yo al Señor serviremos, loada a Dios, solo Él viviendo está, solo Él es viviente y real, Pero es impresionante considerar esa experiencia, ¿verdad? De encontrar a Dios, de entender algunas cosas que fuimos trasladados, que es gratuito, y especialmente que no hay que obrar en nuestras fuerzas. Eso produce esa intercesión maravillosa por nuestros amados, nuestros queridos parientes, nuestra familia amada. Y esto pareciera muy lógico, pero de verdad en algún momento nosotros dejamos de pensar en nuestra familia, ¿verdad? Especialmente cuando no nos reciben tan fácilmente, especialmente cuando es difícil o están cerrados y les pedimos compartir y no quieren. Nosotros nos cansamos muy fácilmente. Pero de verdad no debemos cansarnos, sino estar muy cargados por nuestros familiares, por nuestros amados, porque esa es una promesa, ¿verdad? Serás salvo tú y tu casa. Cree y serás salvo tú y tu casa. Así que nosotros creemos y reclamemos esa promesa del Señor, que salve a toda nuestra familia. Muy bien. En este día tenemos la segunda parte de este mensaje 20, la salvación de la familia. Este punto número 3 es pues bien interesante, porque tiene como título: al administrar su castigo, Dios toma la familia como unidad básica. Entonces, debemos recordar que la Biblia pues da muchos consejos, da muchos relatos, pero en esencia la Biblia habla de Dios. Y Él es un Padre que nos ama. Y el Padre, al Hijo que ama, lo castiga. Entonces, esto es bien específico, y es algo pues de veras de lo que no hablamos tanto, ¿verdad? Entonces debemos ver que también así mismo, como todas las bendiciones Dios las da por familias, también el castigo lo aplica o lo administra basado en la unidad básica para Dios, que es la familia.
vamos a ver una serie de ejemplos de esta administración de Dios. Génesis 12:17 dice: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. El pecado de Faraón trajo sobre toda su casa plagas, pero estas plagas no estamos hablando de la liberación del pueblo de Israel por mano de Dios a través de Moisés, sino esto es mucho más atrás. Si consideramos el relato de Abraham, cuando pasó por Egipto, su esposa Sarai era una mujer muy hermosa, de muy buen parecer. Y Abraham pensó en sí mismo, su mente dijo: me van a querer matar por tenerla. Entonces él, en vez de decir que Sarai era su esposa, él dijo que era su hermana. Entonces Faraón se acercó a ella, y mire lo que causó el pecado de Faraón con Sarai. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Así que hubo plagas en Egipto no solo cuando Moisés estuvo en Egipto, sino también antes, ¿verdad? Toda la casa de Faraón sufrió por el pecado de Faraón. Entonces, tanto la bendición de Dios viene a toda la casa, también viene el castigo y la condenación de Dios, viene también por casa. Y debe ser esto una lección muy iluminadora para nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos alguna falta, la disciplina de Dios va a alcanzarnos, seguramente, pero también va a alcanzar a nuestra familia. Génesis 20:18, sigamos adelante, y sigue el problema de Sarai. Dice: porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Otra vez esa mujer, ¿verdad? Dios cerró toda matriz de las mujeres de la casa de Abimelech. Toda la casa fue castigada. No solamente una o dos personas, sino toda la casa. Vamos viendo dos ejemplos: la casa de Faraón, la casa de Abimelech, Génesis 12:17 y Génesis 20:18. Nos vamos a ir más adelante. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 10 al 11, dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, el Eteo o Hitita, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Si consideramos el caso de David en la lectura, tanto en los libros de Samuel como en los libros de Crónicas, esto es bien impresionante y es terrible, ¿verdad? Que por la falta de David, y este relato, pues pueda que lo conozcamos o no, el rey en algún momento dejó de salir a la guerra. En ese tiempo era un asunto relativamente usual, ¿verdad? Defender los límites del reino por medio de la guerra, extender los límites del reino por medio de la guerra. Entonces era parte del trabajo del rey, pues, liderar el ejército. En algún momento se queda y él está espiando y codicia a la mujer, una mujer casada. Y luego ya vemos aquí la consecuencia de haber tenido a esta mujer, trajo que un castigo de parte de Dios, pero el castigo no fue para él. De hecho, el hijo que engendró por esa relación inapropiada falleció. Y luego la espada la muerte no se apartó de la casa de David. Su reinado, a pesar de que él era un hombre conforme al corazón de Dios, y ser conforme al corazón de Dios no significa aquí no cometer faltas, sino especialmente el tema de que David consultaba la mayoría, sino casi todas sus decisiones, y él tenía un buen arrepentimiento, se volvía al Señor, y eso es lo que hacía que él fuera de acuerdo al corazón de Dios. Cuando estábamos compartiendo acerca del himno,
es muy importante este asunto, ¿verdad? De darnos cuenta de que tenemos que clamar por nuestra familia. Y en un mensaje anterior hablaba el hermano sobre el tema del arrepentimiento, que no solo es arrepentirse cuando recibimos al Señor, sino es una cuestión constante. Decía alguien más también que nosotros somos nuevos, no dejamos de ser nuevos, en cierto sentido, ¿verdad? No venimos pretendiendo saber cosas o querer cosas, sino solo preguntarle a Dios y que Él nos enseñe. Entonces aquí en ese otro caso, el tercer caso, la casa de David, la espada y la muerte nunca se apartó de él. Sus hijos fueron personas, no todos, pero al menos los relatos más prominentes hablan sobre situaciones bien perversas, ¿verdad? Y cómo la muerte no se apartó de esta casa. Miren, Absalón, el hijo de David, cómo murió, ¿verdad? Tenía un cabello muy grande, ¿verdad? Y él quedó atrapado en unas ramas y todavía lo remataron ahí. Bueno, fue una cosa bien espantosa. Pero esto es por causa de ese pecado. Imagínense esto. No imagínense, considere esto, ¿verdad? La mayoría de nosotros, los humanos, vivimos por impulsos, ¿verdad? Somos emotivos, digamos, o decidimos por nuestras emociones, sin medir las consecuencias o sin tomar en cuenta las consecuencias, ¿verdad? Ejemplo sencillo, ¿verdad? Cuando recibe el sueldo, muchos de nosotros, ¿verdad?, recibimos la provisión del mes. Puede pensar usted cuántas horas le dura el sueldo. Mire lo que estoy diciendo, ni siquiera cuántos días, ¿verdad? ¿Cuántas horas le dura el sueldo? Por poner un ejemplo, compramos de manera compulsiva, compramos cosas que no necesitamos, nos mueve lo que vemos, vivimos por lo que vemos alrededor, sin considerar el resultado de nuestras decisiones, ¿verdad? En todo tipo de decisiones. Así que vemos este tercer caso. Sigamos avanzando. Casa de Jeroboam. Y este nombre se escucha mucho cada vez que se habla de un nuevo rey. En los libros 1 y 2 Samuel, 1 y 2 de Crónicas, especialmente cuando los reyes son reyes que no siguen el camino que siguió David, de servir al Señor, de adorar al Señor, siempre se menciona, y siguió el camino de Jeroboam. Mire, vamos a considerar la lectura. Primero de Reyes 13:34. Recuerde que los libros de Samuel son masculinos, primero y segundo de Samuel. Reyes también, no es primera de Reyes, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, son libros. Las epístolas, que son las que escribe Pablo en el Nuevo Testamento, es diferente, es primera y segunda de Juan, estos son primero. Primero de Reyes 13:34 se nos dice, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam. El pecado lo cometió Jeroboam, que era un asunto de la idolatría terrible, pero el pecado, dice, fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Entonces este Jeroboam es el que hacía ídolos, ¿verdad? Pero Dios no lo juzgó solo a él, sino juzgó a su casa. Y la idolatría es algo que Dios aborrece mucho, porque especialmente el problema con la idolatría es que cada ídolo, es un sustituto de él. Entonces, en vez de adorar al Señor, se adora al ídolo. Hoy día, pues se practica la idolatría tal cual, ¿verdad? Esculturas, semejanza de humanos, semejanza de lo que sea, y son adorados. Esto es una idolatría. Sin embargo, nosotros que hemos sido salvos también practicamos cierto tipo de idolatría. Cualquier cosa, persona o asunto que sustituye a Cristo se constituye en un ídolo. Le cuento una experiencia rápida. Una pareja de hermanos con su primera hija, muy enferma en el hospital, no le encontraban lo que padecía, y era una nena muy pequeña, 2-3 años, y varios días en el hospital, fiebre muy alta, convulsiones y una situación bien desgastante. Pero el Señor les puso un sentir, ¿verdad? Les abrió su corazón y les dijo el Señor a estos hermanos que ellos amaban más a su hija que a Dios. Entonces los hermanos se volvieron al Señor, entendieron que su hija está en préstamo
y que a pesar de que hay que amar a nuestros hijos con todo nuestro corazón, ¿verdad? Que hay que amarlos mucho, ayudarlos, formarlos, Dios tiene el primer lugar. Entonces empezar a poner a la hija en un lugar más importante que a Dios en cuanto al tiempo, fuerzas, dinero, energías, etcétera, causa este castigo a la casa. Al día siguiente la niña estaba sana. Así que un ídolo puede ser su trabajo, ¿verdad? El trabajo es todo para usted, el negocio es todo para usted. Eso se está convirtiendo en un ídolo. Su esposo, su esposa, su relación, cualquier cosa. Hoy día hay muchos ídolos, ¿verdad? Hay muchos ídolos, y consideramos, el pueblo de Israel fue llevado cautivo 26 veces. ¿Y cuáles eran los problemas, las razones por las cuales ellos caían en ese cautiverio? Número 1, la moralidad. Y número 2, la idolatría. Entonces, en el caso de Jeroboam, que fue alguien que promovió la idolatría, miren la disciplina que afectó a él, pero a toda su casa. Otro, dice Primero de Reyes 14:14, y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en ese día, y lo hará ahora mismo. ¿Qué fue lo que hacía Jeroboam de nuevo? Adoraba ídolos. La idolatría más practicada en el pueblo de Israel en ese tiempo era la adoración a Baal, y requería sacrificio de niños, y algunos de estos reyes ofrecieron a sus propios hijos. Esto era terrible, muy terrible. Sigamos adelante. Primero de Reyes 16:3. Recordemos de qué estamos hablando, de que Dios también administra su castigo o su disciplina por casas. Vimos que toda la bendición, todo lo que Dios tiene positivo para nosotros, lo hace extensivo a nuestra familia. Esto quiere decir que si el Señor salva a uno, quiere salvar a toda la familia, pero también la disciplina y el castigo es aplicado por familias. La casa de Baasa, Primero de Reyes 16:3 dice: he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, junto con su casa. De la misma manera que desarraigó a toda la casa de Jeroboam, Dios relaciona al hombre con toda su familia. Miren, luego veamos aquí, es más conocido. Primero de Reyes 21:22 dice: y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, hablando del rey Acab, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Mire por qué: por la provocación con la que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. Y esta es una de las cosas muy importantes, porque, por ejemplo, estos reyes ya no eran de la estirpe de David, ¿verdad? Sino que Nabat, el que era el papá de Jeroboam, era un general. Entonces hubo muchas cuestiones políticas acá, ¿verdad? Que usurparon de alguna manera el trono y condujeron al pueblo de Israel a la idolatría especialmente. Y acá, por ejemplo, fue un rey realmente maligno, ¿verdad? Realmente maligno, él y su esposa. Así que estamos viendo estos casos donde Dios aplica su disciplina y su castigo a la familia entera. Deuteronomio, vamos a avanzar. Deuteronomio 11:6 dice: y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo lo que les pertenecía en medio de Israel. Esto es algo sorprendente. Nosotros tenemos, creo que, la idea de estas situaciones negativas solo, por ejemplo, en el caso de Acán, ¿verdad? Cuando entraron a la tierra prometida y Jericó era la primicia, y esto era solo para Dios. Los despojos de la guerra, el botín, era solo para Dios, tenía que ser quemado y ofrecido delante de Dios como holocausto. Holocausto es aquella ofrenda
que se pone sobre el altar y es quemada, porque otras ofrendas, la ofrenda mecida, la ofrenda por el pecado, eran ofrendas que ciertamente eran quemadas, pero se guardaba la carne, ¿verdad? Y la consumían los levitas y demás, pero el holocausto era una ofrenda que era para que fuera quemada, eso era exclusivamente para Dios. Y Acán pues se queda con un manto babilónico, unas monedas y oro y demás cosas, y esto le costó la vida a él. Bueno, le costó la vida primero a unos 35 soldados del pueblo de Israel, pero le costó la vida a él, a toda su familia y hasta a sus animales. Así que con estos ejemplos que hemos visto hasta el momento, debemos considerar mucho nuestros actos, ¿verdad? No ser ligeros, especialmente en pecar, porque el pecado trae consecuencia de muerte espiritual, pero esto va a afectar a nuestra familia. Cuando hablamos del asunto de pecar, miren, hay muchas cosas que son consideradas pecado. Por supuesto, robar, matar, codiciar, ¿verdad? Mentir, etcétera. Pero ¿ha considerado usted que sentirse solo es un pecado? ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor Jesús se despidió de sus discípulos, les dijo: no los dejaré solos, les daré al Consolador. Así que Dios nunca nos ha dejado solos. Si nosotros pensamos y decimos que estamos solos, estamos cometiendo una falta. Eso es una falta, porque hacemos a Dios mentiroso. ¿Y por qué es que nos sentimos solos entonces? Porque en algún momento de nuestra vida nosotros aceptamos el engaño de Satanás, como Eva, que nos hace pensar que estamos solos, ¿verdad? Que nadie nos ama cuando Dios nos ama. Entonces son cosas que también están tipificadas como una falta, como un pecado. Entonces cualquier cosa que nosotros hagamos, alejarnos del Señor, no querer tocar al Señor, no querer invocar, simplemente separarnos del Señor, esto se convierte en un pecado. Pero nosotros decimos: es que yo lo estoy haciendo y no estoy afectando a nadie. No es así. Afectamos a nuestra familia, y esto es un principio que se llama el principio del cuerpo, donde nosotros tenemos que recordar, tenemos que darnos cuenta que el Señor nos ha incorporado a su cuerpo. Y entonces todo lo que hagamos y no hagamos afecta. Pero en principio lo tenemos que aprender y entender en nuestra propia familia. Por ejemplo, el padre, bueno, sigamos avanzando. Y ahorita en el punto número 4 dice acá: es necesario que la cabeza de hogar haga una declaración. Y el hermano José estaba compartiendo en el himno que necesitamos declarar esto. Este himno necesitamos declararlo. Y eso es totalmente cierto. Nosotros es importante que nos demos cuenta, especialmente los jefes de hogar. No digo que las hermanas no lo hagan, no digo que los hijos no lo hagan, todos debemos hacerlo, pero especialmente los cabezas de hogar, los cabezas de familia, tenemos un trabajo. Nosotros somos sacerdotes de nuestro hogar. ¿Cuál es la labor del sacerdote? El sacerdote va a la presencia del Señor, adora al Señor, el Señor le habla un mensaje para él y para su familia, y luego va con su familia y transmite ese mensaje. Esa es la labor del sacerdote. ¿Cada cuánto tiene que hacer eso el sacerdote? El sumo sacerdote entraba, creo que una vez o 2 veces al año en el lugar santísimo, pero nosotros tenemos que entrar y salir de ahí todos los días, a cada momento, ¿verdad? Mientras más entremos en el lugar santísimo, que hoy es nuestro espíritu, más vamos a recibir del Señor. Pero especialmente el objetivo es ser alumbrados, cada uno de nosotros, como padres, como esposos, pero traer ese suministro a nuestra esposa y a nuestros hijos constantemente. Esa es nuestra responsabilidad máxima, porque el Señor ha hecho de nosotros reyes, pero vamos a hablar del reinado en algún momento, o del reino en algún momento, porque no es que usted reine, ¿eh? De hecho el reino, y nos ha hecho reyes de cierta manera, pero eso no es el tema hoy, pero especialmente reyes, y lo que nos interesa hoy es sacerdotes.
Pero no, usted no es un sacerdote para que tenga un título, soy sacerdote, gloria a Dios. No, para que haga el trabajo sacerdotal, que es lo que acabo de explicar hace un momento, ¿verdad? Ir delante de Dios, ir a ministrar al Señor, recibir el mensaje del Señor, ser alumbrado por el Señor y traer ese mensaje principalmente a la familia. ¿Por qué principalmente a la familia? Porque recuerda esto que hablan estos hermanos maravillosos. La familia es la unidad básica de la salvación. Y debemos recordar que la salvación es diferente a la vida eterna. La salvación no es salvación de ese lugar de fuego y de castigo eterno, no. Y la vida eterna tampoco es solo vivir para siempre, pero la unidad básica de la salvación es la salvación del mundo, del pecado, del yo, y donde participamos inicialmente de esa salvación completa y diaria, debería ser en la casa, debería ser con la familia. No en la reunión principalmente o inicialmente es en mi casa. Entonces, especialmente los padres de la familia debemos darnos cuenta que somos sacerdotes, así que debemos declarar que mi casa no va a creer en el diablo. Mi casa, nosotros hemos decidido que nuestra casa, y cuando digo nuestra casa es toda nuestra familia, nuestro núcleo familiar inicialmente, papá, mamá, hijos, pero también los que están alrededor de ese núcleo, ¿verdad? Los hermanos suyos, los hermanos de la hermana también, y luego los hijos de nuestros hermanos también, ¿verdad? Nuestros padres si no han sido salvos, pero tampoco es solo la salvación inicial, pero debemos entender esto. Bueno, José nos decía, Josué 24:15, ¿verdad? Esta declaración que hizo Josué. Mire la consideración completa, y es una declaración en la cual nosotros debemos tomar la delantera. Porque si usted va a empezar a decir, mi casa y yo serviremos a Jehová, eso significa que usted va a tomar la delantera en eso. ¿Y qué significa la delantera? Mire pues, cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, los hermanos explican esto de esta manera. Ellos creen que cuando a Juan el Bautista lo llevó su papá al desierto. Porque Juan el Bautista vivía en el desierto, se vestía de pieles y comía langostas y miel silvestre. Esto es una vida muy peculiar, ¿verdad? Una vida de un ermitaño, una vida de un extraño. Y si a él se le decía la voz que clama en el desierto, ese hombre se mantenía gritando algo por ahí, ¿verdad? Pero él no fue que a cierta edad se le ocurrió que quería hacer esto. Zacarías recibió la profecía de parte del ángel, que le dijo, tu hijo va a ser la voz que clama en el desierto. Y para los judíos esa profecía era una profecía, y es una profecía muy prominente. Entonces eso fue algo impactante para Zacarías, tanto que quedó mudo. Pero seguramente Zacarías, desde que ese niño nació, le empezó a enseñar y le empezó a decir, ¿verdad? Eres la voz que clama en el desierto, muchachito. O mijito. Aquí decimos patojito, ¿verdad? Mira, muchachito, tú eres la voz que clama en el desierto. ¿Y qué es la voz que clama en el desierto, papá? Pues mira, nosotros aprendimos de nuestros padres y recibimos esta profecía, y le empezaba a decir esto y lo otro. Y seguramente Zacarías preparó a Juan para que en algún momento, ya tenés tantos años, no lo sé, 13, 14, 15 años, te voy a ir a dejar al desierto. Vas a comer ahí, y seguramente practicó comer langostas y practicó y le enseñó. ¿Qué estaba haciendo Zacarías ahí? Tomando la delantera. Entonces en nuestra casa nosotros debemos tomar la delantera en que nuestra casa siga a Jehová. En que nuestra casa, y tomamos la delantera inicialmente haciéndolo. Nosotros no le podemos decir a nuestros hijos, mi hijo, léete la Biblia, y no leemos la Biblia. Recordemos que nuestros hijos hacen lo que nos ven hacer, no lo que les decimos que hagan. Cuando nos ven orar, en algún momento usted le puede decir a su hijo, ¿sabes qué? Vamos a empezar a orar juntos. Yo me levanto a las 5 de la mañana, entonces voy a orar 10 minutos, y a las 5:10 tú vas a orar conmigo. Está usted tomando la delantera. Con su esposa, pues tal vez no es ahora, porque nosotros ya de padres no tenemos tiempo de nada, ¿eh? Pues nos va a tocar orar a las 10, 11, 12 de la noche, no lo sé, ¿verdad? Pero usted toma la delantera haciendo las cosas, enseñando las cosas. En los libros de Crónicas, si no estoy mal,
no, creo que es en Deuteronomio, cuando se establece la adoración y la alabanza alrededor del tabernáculo. Había música y había alabanza y todo 24 horas. Eso era una cosa impresionante, ver todo ese oro refulgiendo y en la noche esa columna de fuego y sonando la alabanza. Tal vez era difícil hasta dormir, pero esto era una cosa espectacular. Pero teniendo en cuenta que nosotros somos humanos y nos desgastamos, tenían la diligencia estas gentes de que en el caso de los músicos, ponían un músico experimentado con un joven que aprendiera. Y así iba aprendiendo, se iba fogueando y luego crecía, maduraba y repetía en el mismo ciclo. Este joven se volvía un experto y luego le colocaban otro joven. Eso es ellos estaban tomando la delantera en perpetuar el servicio de la alabanza y la adoración para Dios frente al tabernáculo. Así que nosotros eso debemos hacer con nuestros hijos. ¿Cómo va a aprender mi hijo a poder estar delante del Señor y a querer estar ahí? Les puedo testificar que desde muy pequeño, en mi caso, mi papá me llevaba a todos lados. Y yo le tenía que cargar la Biblia, yo le cargaba el maletín, y una vez en algún lugar donde tuvo que hablar, yo le tenía hasta el micrófono así, estaba parado, yo era el pedestal del micrófono. Entonces, esto crea en nosotros algo que se vuelve normal. Entonces, mi hijo, yo no lo puedo decir que cuando él crezca, que él forme su propio criterio. No, hermanos, no, queridas hermanas. Nosotros tenemos que influir en ellos para que ellos quieran seguir lo que nosotros hacemos. Porque si no les influimos, les puedo decir con toda seguridad que no van a querer. Entonces ellos tienen que gustar, probar que Dios es bueno. Entonces nosotros les vamos a dar su probadita. Tome un poquito de esto, como cuando quieren aprender a comer picante. No sé cómo es por allá el asunto del picante. Aquí no es como en el norte de México o en México que está, pero sí nos gusta. Aquí decimos hay unos picantitos que se llaman chiltepitos. Estuvimos con unos hermanos la semana pasada y el picante preguntamos, ¿verdad? Ahí está el árbol. Los anaranjados pican más. Y en la sopita echarse 2 de esos. Pero a eso se aprende, ¿verdad? Se aprende. Si algo que querramos que sea un hábito, tiene que ser de esta manera. ¿De qué estamos hablando? De tomar la delantera. Como sacerdotes debemos darnos cuenta que somos esos sacerdotes de nuestra familia principalmente. Si no lo hacemos de esta manera, nuestro servicio en la iglesia es vano, es fingido, se vuelve temporal y ¿sabe qué? Nos cansa. El hermano Lee dice, si usted se cansa de servir, usted ha servido en la carne. Qué duro es eso. Qué duro es eso. ¿Se cansó de servir? Ha servido en la carne. Sí. Oh, Señor Jesús. Tenemos que aprender a servir en el Espíritu. ¿Dónde vamos a aprender eso? Madrugando en la casa, orando en la casa, estudiando en la casa, ¿verdad? Y que nuestros hijos no vamos a permitir que ninguno se pierda, porque nosotros estamos haciendo esta declaración con fe y seguridad. Pero esa fe, ¿de dónde va a salir? Esa fe, ¿de dónde va a salir? No porque yo se lo diga hoy. La fe, que es esa certeza, va a salir de todo lo que usted está comiendo en casa, de todo lo que usted está disfrutando en casa. Entonces luego de aquí adentro usted va a decir, esto es tan maravilloso, me mantiene vivo. Les digo algo, ya hasta no me duelen las rodillas, ¿verdad? Y algo está pasando. Por supuesto, porque en usted se está moviendo el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús y está vivificando sus cuerpos, nuestros cuerpos mortales, ¿verdad? Esto es maravilloso. Un hermano que padecía de esto, de dolor de rodillas, decía hace pocos días, tuve que ir a 40 kilómetros de acá a una reunión y el tráfico, pues sabemos cómo es aquí en Latinoamérica. 38 kilómetros debería ser algo de 40 minutos y mucho. Fueron 2 horas, ¿verdad? Entonces el hermano decía, cuando empiezo a manejar a la hora empieza el dolor de la rodilla. Pero mire, manejé 2 horas de ida, otras en la reunión que fue larga, regresé, se fueron al mediodía y regresaron 10 de la noche y decía el hermano, no me dolió la rodilla para manejar. Hermano, pero es que ese es el Señor, ¿verdad? Entonces, volviendo a esto de la declaración surge de la Constitución. Mire, esta gente que regresó de Babilonia
a Jerusalén, en esta de tantas idas y venidas de la cautividad, ya en el tiempo de Esdras y Nehemías. Mire cómo es esto. Esta gente venía de Babilonia, pero los que regresaron no fueron los que habían ido cautivos. Toda esta gente nació en Babilonia. Y si usted considera todos los que salieron de Egipto, no eran los que llegaron a Egipto, ¿verdad? Los que salieron de Egipto eran los que nacieron en Egipto, con razón, y cebollas, y ajos, ¿verdad? Y sepulcros. Pues si habían nacido en Egipto, ellos, toda esa era su cultura. Entonces estos despuesito traían toda la constitución babilónica. Y a veces, o sea, y nosotros como seres humanos, así venimos, con toda esa constitución del mundo. Entonces, ¿qué hizo esta gente? Que el Señor, ¿qué les reveló a esta gente? Entraron en la escritura, encontraron esos rollos antiguos en el templo, los empezaron a leer y esto fue maravilloso. Entonces empezaron a constituir a estos sacerdotes, a estos levitas, les explicaron para que pudieran descubrir el significado intrínseco de la verdad y lo transmitieron a esta gente. Y mire qué hizo esta gente eventualmente, después de un tiempo de recibir esa constitución, los que aún hasta se habían casado con personas de Babilonia, tuvieron la fortaleza de decir, voy a dejar a esta mujer, voy a dejar a estos hijos porque esto que hicimos no es de acuerdo al Señor. Pero eso no fue algo fingido, esto fue producido de dentro. Así que este inciso de hacer una declaración debe proceder de esta constitución nueva que estamos recibiendo, pero otra vez la insistencia es en la casa, en mi casa. Entonces, recordemos esta palabra del Señor: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Hermanos y hermanas, esto también va a producir dentro de nosotros esta carga, que nosotros podamos cantar con autoridad este himno y le clamemos al Señor por nuestra familia. Hace poco estábamos en los 2-3 semanas anteriores, estábamos hablando cómo ir de parte de los hombres a Dios y luego de parte de Dios a los hombres, pero en el medio había mucha oración. Porque necesita el Señor que cuando prediquemos sea efectivo esto, suavizar los corazones de a los que les vamos a predicar, en este caso nuestros parientes, nuestros amigos, pero que el Señor vaya delante de nosotros, ¿verdad? Eso significa que vamos mucho al Señor, ¿verdad? Mucho al Señor, y entonces vamos a darnos cuenta lo necesario que es, porque a veces nosotros de veras decimos, fulanito, ¿verdad? Menganito, mi primo no sé quién. Ese no. Ese es puro vaso de deshonra. Imagínense, ya los catalogamos así, ¿verdad? No. Estos hermanos amorosos que nos han alimentado por años dicen, usted no se imagina a quién está pastoreando. Si el Señor no viene y cuidamos a nuestros parientes, oramos por ellos y se desarrolla dentro de nosotros una verdadera carga, ¿verdad? Hermanos y hermanas, el Señor se va a extender. ¿Cómo se podría extender Dios en nuestros países si consideramos nuestros países con estas áreas rurales? Mire que hay lugares, por ejemplo, acá en Guatemala, en el occidente, viví hace unos años en un lugar que se llama Huehuetenango, que es fronterizo con México. Y hay lugares municipios dentro del departamento de Huehuetenango que por lo montañoso del lugar, para viajar de un lugar a otro, son pocos kilómetros, pero se hacen 3 horas para llegar de un lugar a otro. Lugares donde el internet apenas llega, mucho menos y que dice uno la radio, sí, pero no, hay que ir ahí. Pero ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? Entonces, nosotros no nos imaginamos a quién estamos pastoreando de nuestros propios parientes, de nuestros amigos. Con el tiempo alguien va a ser tocado y va a decir, yo tengo un pariente en aquel pueblito y quiero ir a verlo, ¿verdad? Quiero ir a saludarlo y compartirle esto. Y el Señor usó ese compartir que usted tuvo con esta persona en ese momento para
para llegar a ese lugar, porque este evangelio del reino debe ser predicado en toda la tierra. Así que, hermanos y hermanas, esta segunda parte de esta lección debe impresionarnos. Primero, a ser muy, muy responsables con nosotros mismos, ¿verdad? No se descuide. No se descuide de usted. Tenga su tiempo de avivamiento cada mañana. No lo olvide. Vaya al Señor todos los días. No deje de hacer eso en ningún momento. No se desanime. Reúnase. Dese cuenta que usted es llamado a ser un sacerdote. Tal vez hablé solo de los hermanos y solo de los papás y esposos, pero las esposas son muy importantes. Y especialmente en el caso que los esposos no sean creyentes, no es que tomen el lugar del esposo. No debe hacer eso. Pero usted debe ser diligente, especialmente en cuidar su viña. En el último año, unos hermanos testificaban que habían estado pastoreando a una familia donde, a pesar de que todos son salvos, el papá no es muy dado al Señor, sino que se mantiene muy al margen. Pero todos habían sido así por mucho tiempo. Pero en el último año la esposa tomó la iniciativa de avivarse cada mañana, todos los días, sin renunciar. Había días que era muy difícil, pero lo hacía, ¿verdad? Porque eso es pagar el precio. Entonces, después de un tiempo, el esposo se empezó a unir a los tiempos de oración. Después de un tiempo, el esposo se empezó a unir a los tiempos de lectura de la Biblia. Luego las hijas se empezaron, porque, hermanos y hermanas, toma más tiempo que la vida se propague, pero si nosotros nos abrimos al Señor y le abrimos nuestra puerta de una manera consistente, Él va a hacer las cosas. La muerte se propaga muy rápido, eso es rápido, no se preocupe. Abre la puerta al enemigo y eso inunda su casa en poco tiempo. La vida toma más tiempo, pero es estable. Pero les digo, también, hermanas, pueden tomar la iniciativa en este caso y deben hacerlo. No cesen de orar por sus esposos. Si no son salvos, para que sean salvos. Descubran lo efectivo que es orar sin cesar, orar insistentemente. Otra vez, tal vez hablaremos de la oración, pero eso constituye esa vida de sacerdocio. Estar yendo constantemente delante de Dios. Eso va a producir en nosotros que hagamos esta declaración y tomemos la delantera en servir al Señor. Nuestro servicio en la iglesia va a cambiar dramáticamente. Cuando el Señor Jesús empezó a enseñar, Él llegaba a las sinagogas y lo que más sorprendía a la gente es que hablaba con autoridad. ¿A qué se refiere ahí la autoridad? A que lo que hablaba coincidía con lo que Él vivía en el diario vivir. ¿Eso da autoridad? Si solo nosotros, como decía José Elías en un mensaje que está en la página de ustedes, decía, esto no es solo de ponerse a leer un bosquejo y repetirlo, porque solo lo repite de aquí para afuera, pero no concuerda con lo que practicamos, con lo que vivimos, y esto es muy usual entre nosotros. Esto se llama religiosidad. La religiosidad es solo fingir. Cuando en las reuniones somos muy fervientes y esto y demás cosas, y luego en la casa somos otra cosa. Y eso lo saben nuestros hijos, lo sabe nuestra esposa, ¿verdad? Porque nos conocen. Eso se llama religiosidad. Eso es pretender algo que no somos, pero estamos aquí viendo el ejemplo. Y he estado afectando a mi familia haciendo de esta manera. O sea, no solo es hacer el berrinche y que diga, es mi problema, es mi vida. No. Esto afecta a mi familia. Y cuando lo veamos, también nos vamos a dar cuenta que afectamos a la iglesia. Y esto no sucede porque nos lo digan, de veras que no. Esto lo vamos a ver en la proporción que elaboremos en tener esta vida de sacerdocio, esta vida del sacerdote, de estar yendo al altar constantemente. Cuando los hermanos dicen ir de la tienda al altar, ¿de cuál tienda? Es que había una tienda pequeñita que era donde Moisés estaba. Y en esa tiendita era donde él hablaba con Dios y donde Dios le respondía a Moisés rapidito. Entonces de esa tienda se refiere, no del dormitorio, sino es que hay que ir ahí. Y luego también el altar lo podríamos relacionar de alguna manera con la de la iglesia, donde nosotros somos ofrendados como un sacrificio vivo. Pero el asunto es ir delante de Dios, de parte de mi familia. ¿Qué quiere decir de parte de mi familia? Como lo hablamos, ir a Dios de parte de los hombres, hoy vamos a ir de parte de mi familia, porque me importa mi esposa, me importan mis hijos, ¿verdad?
Entonces voy al Señor y decir, Señor, necesito la comida para mi mujer, este maná para mis hijos, para mis hijas, ¿verdad? Porque de veras parece algo, pues, que fuera muy obvio, pero, por ejemplo, con nuestros hijos, llegan nuestros hijos y estamos en alguna cosa y espérese, así tratamos a nuestros hijos, y luego eso los marcó, eso les enseñó que a mi papá no le puedo decir nada, y luego más adelante a mi papá no le interesan mis cosas. Imagínense con ese pequeño detalle, que solo era voltearse y preguntar qué quiere mi hijo, qué quiere mi hija. Vaya, respóndale que le interesan sus cosas. Nosotros de veras no les prestamos tanta atención como debiéramos. También esto es una exigencia un poco alta, porque ¿de qué clase de hogares venimos, verdad? Les puedo testificar que en mi caso era, para abrazar a mi papá lo tenía que agarrar a la fuerza, ¿verdad? ¿Sí me entienden esto? Esa generación de que un abrazo, y vente para acá, ¿verdad? Así tenía que hacer. Entonces, alguien que no está acostumbrado a recibir abrazos, pero es que no lo vamos a hacer con como fui yo criado. Pero el Señor Jesús era diferente y es diferente. Él es el Padre amoroso que siempre espera al Hijo. Así que para ser aún esos padres buenos, esas madres buenas, apropiadas, tenemos la maravilla de este Dios maravilloso, que es quien nos capacita, ¿verdad? ¿Nos capacita para qué? Para el diario vivir. No pensemos, no nos centremos que el que Dios nos capacite es solo para funcionar en una reunión. Las reuniones son tiempos cortos. Son tiempos cortos, no puede ser que Dios nos quiere capacitar únicamente para funcionar en una reunión, cuando son 2-3 horas a la semana y el resto de tiempo. Que en realidad donde Dios quiere que lo representemos y lo expresemos, sí, claro, en la reunión, por supuesto, pero donde realmente quiere que lo hagamos es en la calle, en nuestra casa. Entonces, recordemos esto, ¿verdad? Necesitamos esta vida de sacerdote, ir al Señor para recibir el suministro y recibir lo que Él me vaya a decir a mí. ¿Qué me va a decir a mí? Él me va a exponer de mis carencias. Él me va a exponer de mis defectos. ¿Para qué? Para que me vuelva a Él. Dios no nos acusa, Él nos redarguye. Redarguir significa que nos hace ver lo que nosotros somos. Porque ¿saben qué? Tenemos nosotros una situación negativa muy arraigada en nosotros, que es esa presunción. Nosotros, mire aquel himno, ¿verdad? Me creo espiritual, ¿verdad? Me creo lo mejor. De veras que muy dentro de nosotros así nos sentimos, ¿verdad? Entonces necesitamos encontrarnos al Señor y Él nos da nuestra dosis de realidad. Necesito ser tratado por el Señor. ¿Por qué razón? Porque entonces voy a darme cuenta que me falta leer más, que me falta estudiar más, ¿verdad? Que he hecho muchas cosas solamente en la carne, ¿verdad? De manera religiosa. Hermanos y hermanas, qué lección más maravillosa. Pero debemos estar cargados por nuestra familia. Al Señor le importó mucho su familia. Entonces, si usted quiere preocuparse por su familia, vaya al Señor, ¿verdad? Porque a veces somos así muy toscos, ¿verdad? Porque si pudiéramos vivir en un iglú sin ver a nadie, qué bueno sería para algunos, ¿verdad? Y no tengo que relacionarme con nadie, sería perfecto. Algunos la virtualidad nos cayó así, mire, como anillo al dedo. ¡Ay, la virtualidad, ¿verdad? Estoy en mi casa, no salgo a ningún lado y no miro a nadie y qué maravilla, ¿verdad? Y ni siquiera, o sea, no digo porque las cámaras están cerradas, pero yo también las cierro, ¿verdad? Entonces, qué fantástico es esto, ¿verdad? Pero, hermanos y hermanas, de verdad, a Dios le interesa nuestra familia, tanto del lado positivo, con todas las bendiciones que Él da. Mire cómo el Señor le interesaron las familias cuando iba a venir la disciplina máxima sobre Egipto. Y dijo, estas palabras son de amor. Partirán un cordero por casa. Aleluya. O sea, Él dijo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay un Cristo por casa. Aleluya. Y mire qué hace ese Cristo. Derramó su sangre para librarnos de la muerte. Amén. Así que ahora nosotros
ciñámonos nuestros lomos, ¿verdad? Vayamos a cocinar ese corderito. Hagamos toda la preparación. Eso es ir delante del Señor. Ese es el trabajo de los sacerdotes, ¿verdad? Estar ahí en la faena de estar preparando y ¡wow! Y partirlo, ¿verdad? Y cocinarlo. Bueno, vénganse muchachos. Así decimos acá. Vénganse, siéntense. Les tengo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Coma, mi hijo. Coma, mi amor. Voy a comer, pero voy a comer con ustedes también. ¡Qué maravilla! Esto debe cambiar nuestra manera de ver esto. Definitivamente, palabras de amor que no veíamos a simple vista. Pero esta es la comunión maravillosa del Señor. Y cómo de verdad a Dios le interesa mi familia. Mire cómo le dijo a Zaqueo, ¿verdad? Cree y serás salvo tú, toda tu casa. Así que el Señor quiere que sea salvo yo. Sí. Y usted. Sí. Pero también toda su casa. ¿Cómo lo va a hacer? Es que es imposible. No quiere nada. Para Dios no hay nada imposible. Entonces debemos recordar esto. Por eso es que es necesario leer y volver a leer. Ir al Señor una y otra vez. La salvación es diaria. Aleluya. Mis amados hermanos y hermanas, yo me detengo acá. Aleluya. Amén, hermanito. Gracias y paz, hermanito Josué. Qué bendición. Vamos a pasar al profetizar, a confirmar la palabra. Nos regulamos en el tiempo, vamos al punto. Pueden abrir sus micrófonos y levantar la mano. Adelante, Martica Jarbón. Aleluya. Gracias, Señor, porque siempre esa palabra dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es una promesa y esa es una recomendación que desde Josué la he leído desde hace tiempo, Señor. Por eso me entrego, Señor, a esa promesa para que tú, Señor, sea el que edifiques y el que te expreses a través de mí, Señor. Que seas tú, Señor. Sabemos que de nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Es el Señor el que hace. Y seguiremos esperando y seguiremos confiando porque nuestra fe está puesta en Él. Gracias porque no en vano el Señor ha salvado a los pecadores más terribles, Señor. ¿Cómo no va a salvar a los que nosotros le presentamos, Señor? No hay pecador que el Señor no pueda salvar. Así que estamos en esa entrega y en esa oración permanente, Señor. Yo en mi casa serviremos al Señor. Están muchos en cola, pero ellos también llegarán a esa presencia, Señor, porque ese es el deseo del Señor, que Él venga a rescatar a todos los caídos, Señor. Gracias porque toda la Biblia se desfila en nuestras mentes, Señor. Tú eres promesa y tú cumples, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que nos aviva y nos recuerda que sí, el Señor lo puede hacer. Sí, Él es capaz. Él es capaz. Yo no soy capaz. Él sí es capaz. Amén. Amén. Gloria Valderrama. Amén. Gracias, Señor, por este maravilloso tema. De verdad, ¿quién puede decir que no desea que su familia sea salva? Más nosotros que ya tenemos cierta edad, o sea, ¿cuánto anhelamos nuestras familias, nuestros hijos y nuestros nietos? Señor, gracias, Señor, porque esta palabra de verdad para mí ha sido un consuelo, una esperanza más, aunque siempre la he tenido, pero esto de verdad me aviva más esa esperanza de que yo en mi casa le serviremos al Señor y que mi casa será salva. Por lo tanto, sí, veo aquí indudablemente los puntos, ¿no? Como nos muestra el Antiguo Testamento, el Señor es claro en esto y debe preocuparnos el hecho de que nuestras actitudes, nuestro comportamiento, pues son cosas que llevan que puedan llevar consecuencias a nuestra familia, consecuencias muy duras y difíciles, como le tocó a David y a Jeroboam, todos estos reyes que de alguna manera
pues no cuidaron de pronto su manera de vivir, su entrega al Señor, y todas esas cosas pues son puntos muy importantes que nosotros debemos tener en cuenta o sea, no desanimarnos por el hecho que podemos decir, sí, yo he seguido al Señor muchos años, he tratado de dar el mejor ejemplo. Sin embargo, nuestros hijos y nuestros nietos no han llegado, o si han tocado al Señor, es el mundo realmente, hoy en día es un enemigo muy grande, ¿no? Pero por eso no debemos desanimarnos. Gracias, Señor, porque tenemos que pensar en cómo estamos realmente amándote cada día más, estamos buscándote, estamos haciendo lo que tú necesitas y lo que nosotros también deseamos. Señor, ser más uno contigo, buscarte más, llenarnos más de Cristo y ser esos ejemplos, ¿no? Como decía el hermano, sí, es el sacerdote de la casa, pero nosotros también, las mujeres, tenemos que ser ese ejemplo y llevar ese Cristo, llenarnos de Cristo para poderlo llevar y expresar delante de nuestros hijos, de nuestras familias. Dice que la familia es la unidad básica de la salvación. Oh, Señor Jesús, de verdad te entregamos nuestra familia, Señor, y confiamos porque unas cosas lindas que dice que el Señor quiere y yo quiero que mi casa sea salva. Y para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible, no podemos perder esta esperanza, esta fe, hermanos. Yo quiero creer más, yo quiero estar cada día más segura de que mi casa va a ser del Señor toda. Eso lo declaro hoy en el nombre del Señor. Amén. Adelante, hermana Sandra Guevara, se prepara la hermana Karina Araki. Amén. Sí, de verdad que no debemos desanimarnos, porque la palabra del Señor es verdadera. Él lo ha dicho y Él lo cumplirá. Y bueno, la manera positiva de ver algunas de las cosas que nos muestra el Señor con su pueblo, con estos reyes que fallaron, que no andaban en el camino, que perdían las guerras y todas las cosas, pues es ver que ahorita tenemos a Cristo. Que hoy no es tanto lo que hagamos por lo que serán nuestras familias pues avergonzadas y nosotros también, sino lo que hagamos mal, sino lo que hagamos bien. O sea, las obras espirituales que nosotros hagamos, que permanezcamos en el Señor, que la palabra del Señor haga morada en nosotros, para que la vida de nosotros sea la que sea impartida a todos nuestros familiares. Eso es lo que nosotros podemos hacer de acuerdo a la economía del Señor. Esa es la parte que el Señor nos llama para que seamos esas personas avivadas para nuestra familia, con esperanza, con fe, que seamos diferentes a todos los demás. Eso atraerá a nuestra familia, porque ellos van a ver la transformación que Cristo hace en nosotros. Entonces, es mirar hacia Cristo o hacia donde no tenemos que mirar. Entonces, mientras permanezcamos viendo a Cristo, permaneciendo en su palabra, estar acá congregados, donde el fluir del Espíritu nos va madurando cada vez más, eso logrará que nosotros seamos esos instrumentos dispensacionales para salvar no solamente a nuestras familias, sino a los vecinos, a todos con los que nos encontramos, porque finalmente el deseo del Señor es que todos aquellos lleguemos al pleno conocimiento de su. Amén. Amén. Adelante, hermana Karina. Amén, hermanos. Amén. Gracias y paz a todos. Bueno, amén. Alabado sea el Señor. El Señor siempre nos está apacentando, nos está suministrando de su espíritu, la palabra, nos está pastoreando. Alabado sea el Señor. Me gustó mucho lo que el Señor transmitió, y es que nosotros pues somos un pueblo de sacerdotes y de reyes, ¿verdad? Y el Señor nos ha llamado, hermanos, para que Él pueda lograr su economía en nosotros, ¿verdad? Y podamos, el Señor pueda funcionar a través de nosotros, especialmente con nuestra familia. Me llamó la atención el hecho de que sí, tenemos que ser ejemplo, hermano, de expresar al Señor en el hogar, y de alguna manera, conforme a la vida vaya fluyendo,
ejercitarnos por apacentar a nuestros niños y nuestras palabras sean palabras de vida, de edificación y que de amor, de afecto hacia nuestros familiares, suministrándole ese Cristo maravilloso que el Señor día a día nos imparte. Porque el Señor no quiere que comamos el cordero nosotros solo, no que sea para toda la familia. Esto va a guardar a toda la familia, las va a nutrir y los va a traer a la salvación, ¿verdad? Los va a traer a la iglesia, los va a traer al Señor primeramente. Una salvación que sea para toda la casa. Decía el hermano que, y esto tiene muchas consecuencias, hermano, cuando nosotros no le prestamos atención a nuestros hijos, pues decía el hermano, no, vete, o no te quiero oír, estoy ocupado. Siempre estamos ocupados mucho, el no expresar a Cristo trae muchas consecuencias primero estamos pecando, decía el hermano, cuando no estamos disfrutando al Señor, y otra cosa, dando testimonio de ese Cristo, estamos pecando. El descuidar a nuestros hijos, no escucharles, no hablarles, pues eso le va a repercutir a ellos, como vemos que muchas familias han sido afectadas por el descuido de los padres hacia sus hijos. Y necesitamos que la familia sea salva para el Señor, sean guardadas del maligno. Entonces necesitamos ser sabias, más que todas las hermanas, con respecto al cuidado de los niños. Alabado sea el Señor por esto. Amén, hermano. Amén, hermana. Adelante, hermano José y hermana Lucero. Amén, amén. Pues hermano, qué palabra tan maravillosa. Cuando comenzamos este mensaje, el Señor me regaló eso. Yo no pensé que se iba a tocar tanto el tema de Josué, pero es una declaración. Tanto una promesa no, es una declaración de fe, hermanos. Que tiene que uno tomar la declaración de mí. Yo no sé, vivo alrededor de esto, porque eso fue lo que dijo Josué. Aquí hay amonitas, hay aceptados, tienen sus dioses, pero yo aquí le sirvo a mi... Le congeló. Nosotros estamos bien. Le congeló, hermano José. Se le congeló el sistema, hermano José. ¿Qué hacemos?